Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Les habla el profesor Juan Malpartida Ceballos y estamos en nuestro video sobre literatura hispanoamericana del siglo XX. Esta vez el tema que nos convoca es lo real maravilloso de la década de los 40. En 1940, años antes, años después, la vanguardia ha tomado fuerza en el mundo y también en América Latina. Poetas de vanguardia como Vicente Huidobro, como Pablo Neruda, Gabriela Mistral y César Vallejo han empezado a publicar sus obras. Pero en torno a la novela, el regionalismo es todavía la forma o el estilo de novela imperante. Pero surge un conjunto de escritores a los que se les va a llamar los escritores de lo real maravilloso, que empiezan a escribir obras históricas, pero añadiéndole el folclore, los mitos, las leyendas, haciendo de esa realidad algo maravilloso, algo fantástico, algo increíble para la visión de los europeos. Porque no es increíble nuestras costumbres, no es increíble nuestros mitos, nuestras creencias antiguas, es parte de nuestra vida cotidiana, pero para los ojos de un europeo eso era visto como algo mágico, algo fantasioso. Por eso le llamamos a este periodo de la literatura lo real maravilloso, porque hay una mezcla de la realidad objetiva más el folclore, más nuestras costumbres, que a los ojos de Europa se convierten en algo maravilloso, en algo más allá de lo real. De esa manera nace en América Latina este conjunto de escritores que se le ha venido a llamar los escritores de la consolidación o de lo real maravilloso. Uno de los primeros escritores es Arturo Uslar Pietri. Este escritor venezolano, después de Rómulo Gallegos, que fue uno de los más grandes representantes del regionalismo hispanoamericano, Arturo Uslar Pietri da un paso para analizar la macrohistoria venezolana, es decir, las guerras por la independencia, las revoluciones, liderados por el conocido Simón Bolívar, esas cruentas luchas, esas utopías, esas propuestas de un nuevo mundo relatados a través de un personaje que pasa de ser estudiante de religión a un revolucionario con fuertes convicciones. Ese paso del teísmo al ateísmo, del creer al no creer en la religión y creer en la revolución. Todo esto bajo la gran manta, la gran sábana del libertador Simón Bolívar. Por eso el nombre muy sugerente, las lanzas coloradas, es decir, las lanzas llenas de sangre, aquellas que tiñeron los primeros años de una Venezuela que quería salir del yugo español como lo quería Argentina, Perú y muchos países de América Latina. Arturo Uslar Pietri. El segundo escritor que mezcla la realidad con la utopía, con la fantasía, con el folclore, es Juan Rulfo, escritor mexicano, uno de los grandes escritores que ha tenido América Latina. Juan Rulfo es un fiel representante del campo, fue un funcionario público, pero su amor por condensar las creencias del mundo campesino, utilizando las técnicas de la narrativa venidas de Europa de la vanguardia, crea una obra llamada Pedro Páramo. Piedra y páramo.
Pedro Páramo. Es una historia muy interesante, no solo por la técnica, sino también por el contenido. En el contenido hay algo que le llamamos maravilloso, que es la creencia de la existencia de un mundo paralelo al mundo de los vivos, que es el mundo de los muertos. La novela se inicia cuando Juan Preciado toma la mano de su madre y le promete vengarse de su padre, que fue un hombre malo, que negó a su madre, que la golpeó, que la maltrataba. Juan Preciado inicia un viaje hacia el pueblo de Comala, y en ese viaje hacia el pueblo de Comala, que es el viaje desde el inicio de la novela hasta la mitad, nos da la impresión de que estamos leyendo una novela realista, pero al llegar a la mitad descubrimos que es una historia de muertos, que Juan Preciado en realidad está muerto y que ingresa al mundo de los muertos en la mitad de la novela, donde recién descubrimos que es un alma en pena. En mitad de la novela le cuentan a Juan Preciado, ya en el más allá, la historia de su padre Pedro, un hombre que se vengó del pueblo, sojuzgándolo, tiranizándolo, un hombre que se metió al bolsillo a la revolución. Pedro Páramo se convirtió en uno de los peores y desgraciados tiranos que azotó el pueblo de Comala. Ultraja a todas las mujeres, humilla a todos los hombres, se compra revoluciones, pero al final de la novela nos encontramos con que uno de los hijos, que es despreciado por el padre, le causa la muerte, clavándole un puñal delante de sus guardaespaldas. Pedro Páramo es una de las grandes obras que mezcla realidad y fantasía, lo que llamamos lo real maravilloso, eso que existe en México y que también existe en el Perú, la creencia, el folclore de una vida más allá de la muerte. De Pedro Páramo pasamos a un escritor cubano. Él es el padre de lo real maravilloso, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, un hombre barroco por la forma como escribía su novela, complejo, pero de temática histórica. Él tiene dos novelas, una con la que empieza lo real maravilloso, que es el reino de este mundo, ambientado en la época revolucionaria de Haití, en ese grupo de negros traídos del África, cazados como animales, y que dentro de su país, Haití, que no es su país, sino es el lugar donde ahora han debido construir un hogar de esclavos siendo vendidos en los mercados, viene un deseo de revolución, un deseo de buscar su libertad. Y ustedes deben de saber que estas costumbres de los negros, como la costumbre de los indios, están marcados por muchas fantasías, por muchas creencias, por una literatura oral, por unos cantos que hacen de la novela una novela real maravillosa. La siguiente obra, considerada la mejor obra de Alejo Carpentier, es El siglo de las luces, ambientado en la época de la Revolución Francesa, cuyo protagonista, Pedro Hugues, huye de Cuba y se va para beber de la Revolución Francesa. Y cuando logra beber de esa Revolución Francesa, alimentarse de las ideas de Robespierre, Diderot, d'Alembert, regresa a Cuba para convertir a los negros de Cuba y a sus hermanos cubanos, aunque él era un francés, convertirlos en esclavos. Es decir, revolucionario en Europa, pero esclavista en América Latina. Este papel de lo real maravilloso en realidad fue iniciado por Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Polo de Ondegardo. Los cronistas tuvieron una visión equivocada y maravillosa, una visión equivocada y maravillosa de nuestra realidad, con decirte que los perros ganaban un sueldo mayor que los soldados españoles. Eso desde ya nos hace ver una realidad realmente asombrosa, que así ha sido nuestra historia y aún sigue siendo, porque vamos a tener más adelante las novelas de los tiranos, aquellos que se creen los dueños del mundo.
De Alejo Carpentier pasamos a Roa Bastos, que también nos va perfilando una novela histórica sobre las tiranías. Él tiene una novela llamada Yo el Supremo, sobre Paraguay, sobre un presidente que se queda cerca de 30 años en el poder con leguleyadas, con mentiras, con demagogia, con tiranía. Yo el Supremo. Por el mismo título podemos darnos la idea de una obra basada en un presidente tirano en Paraguay de comienzos del siglo. Hasta que llegamos al escritor símbolo y clave de lo real maravilloso, don Miguel Ángel Asturias, premio Nobel en 1967, autor de una de las grandes novelas, El señor presidente, una novela inolvidable sobre las tiranías latinoamericanas, que luego van a ser continuado por los escritores del boom, entre ellos Mario Vargas Llosa. Este maestro de lo real maravilloso tiene novelas que critican sobre las compañías imperialistas que vienen a hacerse rico a América Latina. A esas 3 novelas que habla sobre esas compañías de banana que esclavizan a los naturales de estas tierras, son las que tenemos acá: El viento fuerte, El papa verde y Los ojos de los enterrados, las novelas de las tiranías, las novelas del imperialismo. Luego tenemos algunas obras menores y la gran obra mayor de don Miguel Ángel Asturias es El señor presidente. El señor presidente es la historia de Estrada Cabrera, un tirano de Guatemala, aunque Estrada Cabrera nunca aparece en la novela. Es el protagonista principal, pero sin estar en la novela. Es un protagonista sutil. Solamente aparece con el nombre del señor presidente y alrededor de él toda su parafernalia de personas que le hacen caso, y todos aquellos que no lo hacen caso son pasados por las armas, asesinados o torturados. La novela se inicia cuando los mendigos, Mosco, Pelele, Patahueca, están paseando por el portal al caer la tarde. Sobre todo el personaje Pelele es un retrasado mental que no le gusta que le digan una palabra, le dicen madre y él enloquece. Y uno de los generales del presidente sale del palacio y al pasar por este portal lo ve al Pelele y le insulta. Y el Pelele, como es un retrasado mental, salta a su cuello, le masca y le causa la muerte al general del presidente de la República. Cuando el presidente de la República y su grupo de asesores comprenden que sí, la gente y la prensa, el pueblo se entera que un general ha muerto por manos de un retrasado mental, él sería el hazmerreír. Entonces decide tramar una venganza. Utiliza esto como una pieza de ajedrez. El señor presidente convoca a su grupo de asesores, entre ellos Miguel Cara de Ángel, y les dice que la muerte del general Parrales va a permitir que él acuse a los líderes de la oposición, porque él no quiere gobernar con oposición. Esta oposición desestabiliza su gobierno. Así que Miguel, vas a hacer tu trabajo ahora. Como no quiero matar al general Canales, vas a visitar su casa y le vas a decir que tiene menos de 24 horas para largarse del país. De lo contrario, va a ser acusado de asesinato de uno de mis generales y de traición a la patria, y va a ser fusilado. Además, manda capturar a uno de los líderes también de la oposición, el licenciado y abogado Abel Carvajal.
En resumen, el presidente ha utilizado o va a utilizar la muerte del general Parrales para acusar a dos de sus opositores, el general Canales y el licenciado Abel Carvajal. Y quien va a llevar adelante estas estrategias del presidente va a ser Miguel Cara de Ángel, que es mitad Satán y mitad ángel. Cara de ángel y corazón de diablo, corazón de Satán. Él es el personaje que tiene que acercarse y decirle al general Canales: se tiene usted que marchar, usted ha traicionado al país, y lo hace. El general Canales sabe que esto es un atropello, pero ¿qué se puede hacer con un tirano? O aceptar la muerte o escapar. Y él logra escapar, incluso logra salir del país de Guatemala. Pero quien es capturado es su hija, Camila Canales. Es capturada y es llevada a un bar donde la detienen, donde Miguel, Cara de Ángel, empieza a sentir misericordia por la hija de este general, al comprender que ella es inocente, al igual que su padre. Es una dama bella y es una dama inteligente. Pero el presidente no solo ha dicho: eliminen a Abel Carvajal, acúsenlo, eliminen a Canales, sino también eliminen a todos aquellos que han visto la muerte del general Parrales. No tiene que quedar ningún testigo, así que van eliminando a través del Fiero Vázquez, quien es el personaje que elimina, y entre ellos a Pelele, que cuando está con un amigo, el esposo de una mujer llamada Fedina, caminando por una de las calles, por uno de los pasajes donde ellos se iban a tomar unos tragos, ahí lo ven al pobre retrasado mental Pelele y lo matan sin misericordia, sobre todo este hombre cuyo nombre es el Fiero Vázquez. Así que el esposo de una dama amiga del general Canales, Fedina, se entera a través de la boca de su propio marido. Le dicen que van a matar también a Canales. Y entonces esta buena mujer de nombre Fedina corre en la noche a avisarle a general Canales que va a recibir una orden para que sea eliminado. Lástima que en ese viaje para anunciarle al general Canales que va a ser eliminado, al igual que su hija, ella es capturada y más adelante torturada con su hija, a la que dejan morir de hambre en su delante. Posteriormente, a la pobre Fedina, por haber tratado de ayudar al general Canales, no solo van a dejar morir a su hija delante de ella, sino que también la van a llevar a un psiquiátrico y posteriormente la van a vender como una prostituta. Lo mismo le pasa al licenciado Abel Carvajal. Su esposa incluso llega a hablar con el presidente de la República, llega a reunirse con todas las autoridades de Guatemala, pero no le hacen caso. Su marido es fusilado injustamente por la patraña del presidente. A medida que la novela va avanzando, va surgiendo el amor de Miguel Cara de Ángel por la hija del general Canales, que es Camila, y se va plasmando en un amor en el cual le plantea un dilema a Miguel Cara de Ángel: Satán y ángel. Es decir, su corazón de ángel va creciendo y tragándose al corazón de Satán. Es cuando él entonces sabe que la única manera de poder ayudar a la hija de un traidor, la única manera es casándose y convirtiéndola a ella en su esposa, para que el general, para que el presidente de la República no pueda castigar a esta noble dama. Pero
pero los tentáculos del poder son terribles. Miguel Cara de Ángel paga la osadía de haber intentado ayudar a Camila cuando el presidente le dice que tiene que partir. Ya se ha enterado el presidente que él y la dama se han casado a escondidas. Entonces es cuando el presidente le dice que él tiene que viajar por unos mandados al extranjero. Y cuando él se despide ya casado, su esposa a punto de dar a luz para viajar al extranjero, él ni siquiera intuye lo que le van a hacer. Horas más tarde secuestrado y llevado a una cárcel oscura donde es torturado. Por más que él intenta decir que fue un servidor leal al presidente, no le hacen caso y lo matan en una celda torturándolo, haciéndole escuchar audios, mostrándole fotos en la cual se hace ver a su esposa como amante del presidente y él llora en silencio y muere en su celda de hambre, embarrado en su propio excremento. Pero la novela tiene una luz cuando la esposa de Miguel Cara de Ángel, después de dar a luz a un niño de nombre Miguelito, logra escapar de la ciudad y refugiarse en la provincia para vivir una vida tranquila. La novela El señor presidente marca el inicio de las grandes dictaduras. Este escritor guatemalteco, premio Nobel en 1967, supo plasmar el miedo, la angustia, el abuso de poder a través de una de las magníficas obras donde se mezcla la realidad y la otra realidad que parece fantasía para los ojos de los europeos, pero los americanos, los que hemos vivido tiranías, los que hemos leído sobre tiranías, sabemos hasta dónde puede llegar los tentáculos del poder. Les agradezco mucho su atención con respecto a este tema de lo real maravilloso y los invito a leer y a estudiar un poco más de este hermoso tema de la literatura hispanoamericana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.